Señor Jesucristo les bendiga en esta noche. Sean todos invitados a este servicio. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre Celestial, en esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Quiero darte las gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido que bendigas este servicio juntamente con cada uno de nuestros corazones que nos hemos dado cita contigo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cree usted que fue su amor? Todo se lo debemos solamente a ese amor, que pensó en usted y en mí desde antes que todo fuera hecho, antes que todo fuera creado. Antes que hubiera luz, antes del tiempo sí, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí, pensaba en ti y en mí, y en su amor un libro escribió. Fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí, o en ese libro sí, en ese libro sí, Él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Oh, su mente eterna allí, mis gritos pudo oír, y un cordero manso inmoló. Fue tu amor, y tu gracia sí fue tu amor. Oh, que mi nombre escribió. Fue tu amor, y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Y hoy estoy aquí, soy yo quien piensa en ti. Mi mente piensa solo en tu amor. El libro que me dio la plena redención es el Espíritu que mora en mí. Solo fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz, no porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Aleluya. Solo fue tu amor. Le decimos en el número 209,
galardón tengo en gloria. Amén. Oh, espera el pecador, mi Señor, le quiere perdonar su maldad. Aleluya. Quiere darle hoy de su gran bondad. Espera el pecador, mi Señor, le quiere perdonar su maldad. Quiere darle hoy de su gran bondad. No desprecies jamás esta verdad. Y galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi? Oh, espera el pecador, espera el pecador, mi Señor, que venga hasta sus pies con amor. Quiere darle hoy de su gran bondad. Quiere darle la entrada a su mansión. Y galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, oh, tengo en gloria. Allá donde está mi Jesús. Si sirvo a mi Señor con lealtad, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy y si yo fui fiel, el Señor de allí me levantará. Y galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruenta fue la muerte de Jesús, que en una cruenta cruz expiró. Fue por ti y por mí lo que Dios sufrió. Nunca más le podremos a Él pagar. Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Y libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor. ¿Alguien libre? Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer, no hay ni que desconfiar. En los
brazo de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, libre, oh salvo, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya. Que siempre estemos en esos brazos seguros de nuestro Salvador. Le decimos: fuente de misericordia. Número 208 del himnario Aleluya. Le adoramos con todo nuestro corazón. Oh manantial, fuente de misericordia. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas vistió de claridad, y la expansión, obra de sus manos, habla doquiera. Mas el milagro más grande del mundo, ¿sabe usted cuál fue? Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Oh vida eterna es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Oh, aleluya. Incontables son las riquezas de su alabanza. Casa de Dios, feliz hogar e intensa luz. Oh, indecibles son los misterios que hay en lontananza. Mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Roca de salud,
arca de salud, es la ley de su tierna clemencia. Con su poder sostiene, con su poder sostiene al mundo en su lugar. Muy sublimes son, muy sublimes son las virtudes de su gran potencia, mas el milagro más grande del mundo, no hay sacrificio más grande, fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Y oh manantial, fuente de misericordia, dígale, sol de justicia, oh es tu compasión, tu compasión. Dígale, vida eternal es la ofrenda de tu gloria. Oh, aleluya. Dulce esperanza que llena el corazón. Cantemos todos juntos la última estrofa. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza. Puso en las puertas el perdón, puso en las puertas el perdón por su bondad. Manto de salud, manto de salud, puso sobre la naturaleza. Hoy con todo eso, más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Oh vida eternal, es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Oh, una vez más con todo nuestro corazón. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Así de esta manera recibimos la palabra. Vida eternal es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Dulce esperanza que llena el corazón. Tomé esta escritura para un temita que quiero hablar, que he titulado Gigantes Prehistóricos. Ahora, desde luego que esta no es una clase de antropología secular, sino más bien es examinar una verdad bíblica a través de la revelación del día presente.
Mire, en tiempos modernos, mire, traje algunas diapositivas para proyectar, no sé si pudieran poner la número 1, para que usted la considere. Mire, en tiempos modernos se considera a Robert Pershing Waldo, que nació en Estados Unidos el 22 de febrero del 1918 y murió también allí en Estados Unidos en 1940, como el hombre más alto de la historia según el libro Guinness de los Récords. Aquí lo ve usted a este personaje. Mire, hace poco alguien publicó algo y lo quería asociar por la estatura con la simiente de la serpiente. Pero mire, ahorita voy a ver algunas cosas sobre él para poner algunas cosas a donde pertenecen. Mire, este es el joven. Imagínense usted, aquí está la mamá y aquí está el papá. Ellos desde luego pues tienen una altura promedio de lo que tienen los norteamericanos y él pues prácticamente le llegan a la cintura. Ahora, este joven que usted ve ahí en la foto fue conocido como Alton Giant, que es traducido como el gigante de Alton. Él tenía una estatura de 2 metros con 72 centímetros. En medidas de Estados Unidos eran 8 pies con 11 pulgadas y un peso de 222 kilos, o sea 488 libras cuando falleció a los 22 años. Bueno, este hombre pues tan solo al verlo sabemos que es un gigante, pero su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta no era hereditario. O sea, aquí está la muestra de que sus padres no eran gigantes tampoco, sino que estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. Eso es lo que lo hizo a él llegar a esa estatura. Ahora, en Estados Unidos, yo recuerdo ahora algunos años, no recuerdo cuántos, estábamos en la ciudad de San Antonio, Texas, y en la entrada de una tienda tenían una réplica, un maniquí de este personaje precisamente. Lo tenían ahí en la entrada de la tienda como una exhibición. Él estaba de pie con un bastón en su mano y cuando uno lo veía, pues uno veía las dimensiones del hombre, porque uno lo puede ver en la foto, pero ya que tengan un maniquí a escala real, digámoslo así, pues uno lo miraba prácticamente hacia arriba para poder verle la cara o algo, ¿verdad? Ahora, pero él no es el único. Mire, en distintas partes del mundo, no sé si aquí pudieran cambiar a la diapositiva 2, se han encontrado esqueletos de personas con una estatura que en algunos casos raya en lo descomunal. Mire, por ejemplo, estas, ¿verdad? Estos son pies. Para que usted tenga una idea, un pie son 30 centímetros aproximadamente. Desde este que mide 6 pies, estamos hablando de 1,80 m, a este gigantón que mide 18 pies. Dice que los 10 gigantes... los descubrimientos de los 10 gigantes o los descubrimientos más importantes de los 10 gigantes en Norteamérica, y aquí viene desde el número en cuenta regresiva del número 10 al número 1, donde fueron encontrados, y aquí la estatura en pies y en pulgadas. Entonces, ¿qué podemos pensar esto? O pensar con esto que realmente cuando la Biblia habla de gigantes, pues realmente están probados científicamente, digámoslo así. Pero mire, mi propósito de hablar en esta mañana sobre esto es para llevarlo a la Biblia, porque acabamos de leer Génesis 3:1, donde nos habla de la serpiente. Bueno, pero ¿qué relación tiene todo esto con la serpiente? Mire, todo el mundo religioso, con excepción de los creyentes de este mensaje, asocia el nombre serpiente a un reptil o a una víbora. Sin embargo, la Biblia nunca dice que era un reptil, más bien lo enmarca en el género de las bestias. La escritura que acabamos de leer dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La Biblia que leía el profeta, que es la King James, dice más que todas las bestias del campo. Pero en Génesis 3:14 el Señor es más específico y Él le dice a la serpiente: maldita serás entre ¿qué? Todos los reptiles del campo. Dice entre todas las bestias del campo. O sea, el Señor le estaba encuadrando exactamente a donde pertenecía. Bueno, pero para ver la diferencia entre una cosa y otra, vamos a tomar la definición. ¿Qué es un reptil? Bueno, un reptil es un animal que es vertebrado, es de sangre
fría, circulación doble incompleta, respiración pulmonar, piel recubierta por escamas, córneas y por un caparazón que se reproduce por huevos. Ese es un reptil. Bueno, ¿qué es una bestia? Bueno, una bestia desde luego también es un animal, pero es principalmente un cuadrúpedo. Si la Biblia enmarca a la serpiente dentro del género de las bestias, esto quiere decir que la serpiente era un cuadrúpedo, o sea, tenía 4 extremidades. Ahora, una culebra o una víbora, pues desde luego que no tiene ninguna extremidad, desde luego eso lo sabemos, ¿verdad? Por eso, hermano, esto cambia radicalmente el concepto que la gente tiene de lo que era la serpiente, esta serpiente de la cual la Biblia nos habla aquí en Génesis el capítulo 1. Otra facultad que tenía la serpiente es que podía hablar. Porque en Génesis 3:1 dice, la cual dijo a la mujer. No le hizo ahí alguna clase de mímica o algunas señas como señas para los sordomudos, a ver si la mujer le entendía. No, la serpiente habló con Eva y Eva entendió el lenguaje de la serpiente. Porque lo que encontramos en Génesis no es un monólogo de Eva con la serpiente, sino es un diálogo. ¿Qué es eso? La serpiente hablaba y Eva respondía. O sea, la serpiente hablaba el mismo lenguaje que Eva y Eva hablaba el mismo lenguaje que la serpiente. Ahora, todos sabemos que desde luego los animales no hablan. Solamente en las fábulas es cuando encontramos que los animales hablan. Esa fábula de la zorra y el cuervo, por decir algo. Pero la Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y si la Biblia nos dice que la serpiente de Génesis 3:1 hablaba, es porque hablaba. Ahora, ¿pero cómo aprendió a hablar? Mire, en la Biblia encontramos un solo caso en el cual un animal habló. Y es la asna en la cual iba montado Balaam cuando iba a maldecir al pueblo de Israel. Y el apóstol Pedro nos dice algo muy importante. Dice que en segunda de Pedro 2:16 dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad. ¿Cómo fue reprendido? Una muda bestia de carga. O sea, el asna en la cual iba Balaam montado originalmente era una bestia de carga, pero era muda. O sea, ningún asna en alguna ocasión, aparte de esta ocasión que dice la Biblia, alguna vez ha hablado. Pero sin embargo, la Biblia dice que aunque era una bestia muda de carga, habló en voz de hombre. Pedro aquí está aclarándonos, porque alguien pudiera decir, bueno, si esta asna rebunó, pues entonces le estaba hablando a Balaam. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el asna habló con una voz humana, así como usted y yo hablamos. Eso es lo que dice la Biblia. Pedro aclara todo lo que sabemos, que era una asna muda, pero habló con voz humana. Pero ¿por qué aquella asna tuvo un diálogo con Balaam en aquel tiempo y hoy en día ninguna asna tiene ningún diálogo con un ser humano? Bueno, la misma Biblia lo aclara en Números 22, 28 y 30 al 30 dice: entonces Jehová abrió la boca al asna. O sea, mire, esto es maravilloso, hermano. Así como el Señor a un ser humano que es mudo puede hacerlo hablar, es el mismo Dios, y para Él no hay nada imposible, que pudo hacer a una asna muda hablar. Él le abrió la boca. Mire, esto es tremendo, hermano. Yo no sé qué, bueno, Dios es Dios y tampoco no me voy a poner a investigar eso. Pero lo que nos hace hablar a nosotros son las cuerdas vocales que tenemos. Quizá Dios tuvo que hacer una transformación solo para reprender al profeta de aquellas cuerdas vocales del asna. ¿Y qué dijo el asna? ¿Qué te he hecho que me has herido 3 veces? Y mire, Balaam en su locura ni siquiera se percató que estaba hablando con un animal. Dice, y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría.
Y el asna respondió, y el asna dijo a Balaam: no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. O sea, aquí tenemos otro diálogo entre un ser humano y una bestia. Pero la Biblia no dice, cuando se refiere a la serpiente, que para ese caso específico, para que tuviera un diálogo con Eva, que el Señor haya abierto la boca del asna. ¿Qué nos enseña eso? Que por naturaleza la serpiente tenía la facultad de hablar. Ahora, la serpiente era una bestia, desde luego, pero no era muda. Y la Biblia no registra que Jehová le haya abierto la boca solo en ese momento. Ahora mire, aunque solo con lo que la Biblia menciona sería suficiente para desenmarcar a la serpiente del género de los reptiles, hoy tenemos un mensaje que nos revela más acerca de eso. Mire, un profeta no solamente puede mirar con anticipación los eventos futuros, sino que también puede mirar en retrospectiva a los eventos pasados. De otra manera, ¿cómo podemos entender que Moisés, que escribió los 4 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, haya podido hablar no solamente de la creación de Dios, no solamente de Noé, no solamente de Abraham, no solamente de aquellos hombres que vivieron tiempo antes que él? Dios le tuvo que haber inspirado a hablar estas cosas. Ahora, pero tan solo ir a la eternidad y saber el orden de los eventos, ¿quién lo sabía? ¿Acaso Noé lo sabía? ¿Acaso Abraham lo sabía? La Biblia no menciona que Dios a ellos les haya revelado algo así. Pero Dios es Dios. Dios tenía su tiempo, su momento y su hombre para revelarle aquello que sucedió. Y en el siglo XX no podía ser la excepción. Por eso el profeta en una ocasión dijo: vamos a pararnos en el barandal de la eternidad y ver cómo este mundo, cómo el universo fue creado. Pero ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Mire, voy a relatarle una historia. El 23 de febrero de 1955, el profeta predicó un sermón titulado Job. Y mientras él estaba hablando este sermón, esta historia que yo le voy a contar, el profeta la narra en los párrafos 66 al 68 de este sermón que le estoy citando. Él ve una visión de lo que pasó en el huerto del Edén y lo que pasó 4000 años después con Jesús. Bueno, cuando él dice, mire, a veces nosotros pensamos que cuando el profeta dice puedo ver aquello, y principalmente refiriéndose a eventos pasados, uno piensa que era una manera de ilustrar el proyecto de Dios los sermones. Pero si él estaba diciendo que puedo ver, es porque él estaba viendo algo. Mire, cuando él dice esto, el profeta de Dios dice que esa noche, después de que él terminó de predicar, para la gente le parecía algo tan fuera de lo común lo que él estaba diciendo, que le preguntaron: hermano Branham, ¿realmente usted vio eso? Y en el sermón El agua de la roca, que predica una noche después, en el párrafo 2 y 3, prácticamente al iniciar el sermón, él dice: anoche fue un poquito dificultoso para mí. Algo ocurrió que muy rara vez tengo que suceda en una reunión. Me estaba listando para formarla, viendo que las visiones comenzaban a abrirse sobre las personas, y mientras yo comenzaba a entrar en la visión, algo ocurrió delante de mí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice: platicamos al respecto hasta después que volví bien en sí, casi hasta la 1 de la mañana. Escuche, aquí está lo que él vio. Vi a Adán abandonar el huerto del Edén voluntariamente. O sea, esto no, cuando él habla de estas cosas, él no estaba tratando de ilustrar una historia, él estaba narrando algo que había visto. Entonces, si él vio a Adán abandonar el huerto del Edén voluntariamente, es porque él vio a Adán. Mire,
en una ocasión, yo una vez en una reunión se lo atribuí al profeta, porque a veces hay cosas que yo no me acuerdo si las leí en un mensaje o las leí en alguna otra parte. Y entonces yo dije que el hermano Branham había dicho que Eva se parecía a Marilyn Monroe. Saliendo un ministro me dijo: ¿en qué mensaje está? Hermano, me puso en un aprieto porque no lo pude encontrar. Pero yo sabía que yo lo había escuchado en alguna parte. De toda la información que tengo, en una ocasión escuchando el testimonio del hermano Joseph Branham, dice que cuando, usted sabe, Marilyn, y mire, casualmente no sé si hoy o mañana cumple no sé cuántos años de que murió la señora, en estos días de agosto, dice que cuando ella murió, el profeta estaba de cacería en la montaña y estaban todos con él. Y entonces estaban platicando. Y entonces él dice: acabo de ver una visión y una mujer muy hermosa acaba de morir. Dijo: la gente va a decir que se suicidó, dijo, pero fue un ataque al corazón. Y una cosa que él dijo, esta mujer, estoy citando al hermano Joseph Branham, dijo: esta mujer, o sea, esto es lo que él escuchó, que el profeta les dijo a todos ahí mientras estaban de cacería. Dijo: esta mujer es tan hermosa que se parece a Eva. Ahora eso es lo que él dice. Y dice que ya cuando bajaron de la montaña, yo por ahí tengo la portada del periódico, iban entrando a una tienda, y usted ve en esas tiendas en Estados Unidos regularmente, no sé si ahora, tiendas pequeñas tienen un pequeño stand ahí donde hay periódicos. Entonces dice que el profeta, dice el hermano José, que el profeta junto con ellos iba entrando a la puerta cuando de pronto se para en seco y comienza a regresar y les dice: miren, esa es la mujer que yo vi en la visión. ¿Quién era esa mujer? Marilyn Monroe. Ahora, estoy citando al hermano José. Si alguien me dice: ¿en qué cita del mensaje le dice? No, el profeta no lo dice porque fue una plática privada que él tuvo con su familia. Ahora, pero para mí no es extraño. Si el profeta dice: vi a Adán abandonar el huerto del Edén voluntariamente, debido a que él salió debido a que amaba a su esposa. Si él, mire, incluso en otras ocasiones él dijo que él podía ver la piel con lo cual el Señor los cubrió, la sangre de la piel chorreando por las piernas de ellos y haciendo flap, flap, flap. Ahora, pero mire, no fue todo lo que él vio. Dice: vi a Jesús venir y salir voluntariamente. Mire qué cosa. Una visión lo lleva a 6,000 años atrás o a 4,000 años atrás. Déjeme, no quiero. 6,000 años atrás. Y otra lo lleva a 2,000 años atrás. Vi a Adán y vi a Jesús venir y salir voluntariamente tomando el lugar del pecador, debido a que él amaba a la iglesia y yo sencillamente no podía evitar expresarlo. Imagínense usted él estando en la plataforma y de pronto esa visión se abre, no de alguna persona enferma, no de alguna situación en la gente que lo estaba escuchando, sino de un evento que había sucedido miles de años atrás. Ahora, pensemos en esto. Dios es soberano. Si él pudo ver a Adán, pudo ver a su mujer, ¿acaso no podría haber visto lo que sucedió en el huerto del Edén? Hermanos, si Dios le mostró a su profeta lo que sucedió en el huerto del Edén, bien le pudo haber mostrado lo que sucedió previamente. Y el personaje causante de esto, es decir, la serpiente. Mire, no sé si alguna vez les dije, el año pasado, en mayo, estaba en Costa Rica y el pastor de ahí me llevó a la oficina del distribuidor de grabaciones de la Voz de Dios. Y él es un hombre erudito en el hebreo y ese tipo de cosas. Y entonces tenía una pila de libros y entonces le pregunté que qué clase de libros eran y abrí uno. Y entonces, sabe, muchas veces yo creo todo lo que el profeta dijo, pero a mí me gusta todavía comprobar cada cosa que él dijo en la medida de lo posible. Y si uno la puedo comprobar, de todas maneras la creo. Entonces abrí el primer libro, Génesis 3. Dije, a ver qué dice aquí, qué dice. ¿Y sabe lo que dice? Empero el serpiente.
O sea, la Biblia aquí en Génesis pone lo que nosotros vemos en español como la serpiente como un individuo del género masculino. Ahora, pero dejemos que el profeta nos describa a el serpiente. En la simiente de la serpiente, en el párrafo 157 dice: tomémoslo a él ahora. A él, mire, a él, género masculino. Tomémoslo a él ahora y veamos cómo es. Él es un tipo enorme. De aquí yo tomé mi pensamiento. Un gigante prehistórico. Entonces, ¿qué era la serpiente? Un gigante prehistórico. Ahí es donde ellos encuentran esos grandes huesos. Y les mostraré esto en la Biblia. Ahora observen atentamente muy bien. Este enorme tipo, escuche, digamos que él era de 10 pies de alto. Bueno, estos ya están demasiado gigantes, pero digamos, era de 10 pies el individuo. Ah, no, aquí mire, como este. Era de 10 pies de alto. De hombros enormes, se veía exactamente como un hombre. Mire, cuando la gente comienza a escuchar al profeta de Dios decir esto, la gente se escandaliza y dice: ¿cómo es posible que este hombre diga semejante aberración, etcétera? Pero ¿sabe qué? La Biblia lo comprueba. Ahorita lo vamos a ver. Mire, usted se acuerda que hace algunos años en la escuela dominical hablamos sobre la simiente de la serpiente probada por la Biblia. Cada uno de los sermones, quizá hay un promedio de 50,000 gentes que los han visto, casi cada sermón, o 25,000 o 30,000, no sé cuánto. Y ahí hay todo tipo de comentarios. Bueno, gente del mensaje que desde luego lo cree, pero hay gente que dice: ¿cómo es posible que estén escuchando a ese maestro falso? ¿De dónde sacaron semejante herejía? Hermano, no es herejía, está en la Biblia. Porque no hay manera, absolutamente no hay manera de probar que la serpiente era una culebra. ¿Cómo una culebra puede hablar? Eso no está en la Biblia. Ahora, pero entonces, este individuo, el profeta, primeramente lo pone como un gigante prehistórico. Segundo, que medía 10 pies de alto, o sea, prácticamente 3 metros. De hombros en hombre se veía exactamente como un hombre. Pero aquí hay algo. La Biblia dice que la serpiente tuvo descendencia o simiente. En Génesis 3, déjeme ver, en Génesis 3:15. Y enemistad pondré, dijo el Señor, está hablando con la serpiente. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente. Quiere decir que antes que Eva lo supiera, antes que Adán lo supiera, en Eva ya estaba la simiente o la descendencia de la serpiente. Ahora, ¿quién era la descendencia de la serpiente? Caín. Ahora, yo quiero que note algo. Mire, hay cosas que uno no se pone a pensarlas con detenimiento hasta que uno comienza a hablar de estas cosas. Aquí mismo en la simiente de la serpiente, párrafo 178, dice el profeta de Dios. Y observen entonces, aquí vienen sus gigantes. Luego Caín se fue a la tierra de Nod. Si su papá era un enorme gigante, ¿a qué se parecería Caín? Y el profeta contesta: a su papá. Mire, yo espero que usted note esto. Si el profeta nos dice que si Caín, o que si el papá de Caín, sabemos que era la serpiente, era un enorme gigante, él pregunta: ¿a quién se parecería Caín? A su papá. ¿Quién era su papá? La serpiente. Escuche, muchas veces nosotros decimos: bueno, sí, se parecía en la naturaleza, un asesino, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no pensar que físicamente, escuche, porque estamos hablando de gigantes prehistóricos y no vamos a hablar acerca del asunto espiritual, sino del asunto genético, de la herencia?
Usted nunca, ni yo, nunca nos habíamos puesto a pensar en Abel, que era hijo de Adán, un hombre de estatura normal promedio, y la serpiente un gigantón. Perdón, o Caín. Yo nunca había pensado en esto hasta que comencé a estudiar esas cosas. Y es la verdad. Si el profeta dice que Caín se parecía a su papá, un individuo de 3 metros, hermano, por eso para él, imagínese usted, aún en ese sentido tomó ventaja con Abel. Ahora, entonces, en la genealogía de la serpiente aparece Caín, un gigante. Esa es la razón que Caín nunca aparece en la genealogía de Adán, porque no era hijo de él, desde luego. Pero vamos a seguir el rastro de la genealogía de Caín. Aquí mismo en la simiente de la serpiente, párrafo 194. La simiente de la serpiente viene, ¿y qué produce? Ahora tomemos los primeros años. Ahora observen lo que sucede allí. Lo vamos a leer todo porque lo acabo de verificar. La simiente de la serpiente produjo a Caín. Escuche, Caín fue a la tierra de Nod, produjo gigantes. ¿Cómo Caín, si era un individuo de estatura normal, podía producir gigantes? Ahora yo estoy tomando lo que dice el profeta. La simiente de la serpiente produjo a Caín. Caín fue a la tierra de Nod, produjo gigantes, y luego ellos vinieron a la tierra de Noé. Aquí ya el profeta de Dios nos lleva. Desde el tiempo de Caín estamos recorriendo un lapso de tiempo hasta antes del diluvio, o sea, los días de Noé. ¿Y qué dice la Biblia que había en los días de Noé? Génesis 3:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿De dónde habían salido? Aquella descendencia venía continuando, la serpiente, Caín, y esa descendencia hasta llegar a los días de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que estos gigantes eran de la descendencia de Caín? Porque el profeta lo dice. Mire, en preguntas y respuestas número 1, predicado el 3 de enero del 54, en el párrafo 123 al 125, mire lo que él dice. La pregunta número 10, ¿qué es lo que le preguntan al profeta de Dios? La pregunta era, ¿quiénes eran esos gigantes en esos días? Dice, bueno, yo no creo eso. Yo creo que ellos nacieron en Canaán y nacieron de la descendencia del grupo de Caín que peregrinó a la tierra de Nod. O sea, si nosotros seguimos la descendencia de Caín a través de la Biblia nos lleva hasta los días de Noé, que eran aquellos descendientes de Caín. Dice el profeta, pues Caín tenía una marca sobre él que Dios le había puesto después que él mató a su hermano para que nadie lo matara. Si usted se fija, los israelitas encontraron algunos de ellos cuando fueron a inspeccionar la tierra. Eran tan grandes que dijeron que se miraban como langostas junto a ellos, ¿verdad? Eso fue cientos y cientos de años después. Eran altos, fornidos, hombres grandes. Y mire lo que dice el profeta, la ciencia haciendo excavaciones, algunas veces han encontrado sus huesos, no sé si pueden poner la diapositiva número 3, algunas veces han encontrado sus huesos y han comprobado que eran hombres muy altos. El profeta aquí nos lleva, la siguiente, esta es la número 2, la diapositiva número 3. Mire, ¿podría usted de aquí el tamaño de un hombre de estatura promedio? Y vea usted, compare el tamaño del esqueleto con la estatura de este hombre. Por eso el profeta dice, la ciencia haciendo mostrar excavaciones, algunas veces han encontrado sus huesos y han comprobado que eran hombres muy altos. Mire, no, quizá yo me equivoque, pero es muy probable que en la palabra habla de la simiente original. El profeta dice que en una ocasión un científico
encontró unos huesos. No sé si se está refiriendo a algún gigante o a algún animal prehistórico. Y el profeta dice que un predicador pentecostal dijo, es que el diablo los puso allí para engañar a la gente. Yo le pregunto, ¿desde cuándo el diablo tiene la capacidad de crear unos huesos, ponerlos ahí para engañar a la gente? Si eso estaba allí, es porque estaba allí. Sigue diciendo el profeta, y así es como pienso que ellos vinieron. Bien, ahora quiero decirles un poco de mi propia doctrina. Somos una iglesia local, ¿ve? Yo creo que Caín era hijo de Satanás. Yo sé que usted no está de acuerdo con eso, ni aún mi propia iglesia lo está, pero yo me quedaría así hasta que Dios me muestre diferente. Yo seguiré creyendo la misma cosa. Ven, que Caín era hijo de Satanás, porque no puedo creer que ese espíritu despiadado y asesino haya salido de Dios. No, Señor. Él tenía que ser como su padre, y su padre fue Satanás. Satanás mismo usó a la serpiente. La serpiente no era un reptil. La maldición sobre él lo hizo un reptil. Él era como un hombre y caminaba erguido, y él estaba allá en el jardín, y ella cometió adulterio con él y trajo a luz a su primer hijo, el cual fue Caín, la misma naturaleza de su padre. Y yo creo que esa bestia era como un hombre y caminaba erguida, y de ella provinieron estos gigantes. Dice, sí, esto es verdad. Ahora, esto es mi propia opinión y puede estar errado, así es como yo pienso. Ven, ellos eran hombres altos. Esto lo dice en 1954. 10 años después, en 1964, el profeta reitera esta declaración. En Génesis 6:4, después de la inundación, ¿de dónde vinieron los gigantes? El profeta, estoy hablando, leyéndole preguntas y respuestas, predicó el 23 de agosto del 64 por la mañana, párrafos 108 y 112. Es la pregunta 242. En Génesis 6:4, después de la inundación, ¿de dónde vinieron los gigantes? ¿Ven? Ellos eran cananitas, estos gigantes, y ellos eran los hijos de Caín, quien era hijo de la serpiente, y la serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo monstruoso. No era un reptil en lo absoluto, hermoso. Él era más sutil que todas las bestias del campo. Y luego en el párrafo 112, ahora, de ahí es de donde estos gigantes provienen. Ellos eran hijos de la serpiente. Mire, avancemos un poco más en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a Canaán, y fueron los 2 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra, regresaron con un reporte maligno. Ellos podían estar de acuerdo que la tierra buena, como el Señor les había dicho, que fluía leche y miel. Pero ¿cuál fue la parte maligna de este reporte? En Números 13:33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Hermano, mire, aquí hay algo importante. Los gigantes que había en Génesis 6:4 son antes del diluvio. Pero de este lado del diluvio encontramos que la Biblia también dice que había gigantes. Mire, yo voy a decirle algo, y aquí usted sabe, muchas veces especula tantas cosas, pero yo me voy a quedar con lo que el profeta dice. En la simiente de la serpiente, el hermano Branham dijo que la simiente, la descendencia de la serpiente pasó de este lado del diluvio a través de las esposas de ellos. No dice de los hijos de Noé, dice de las esposas de ellos. Y yo no me aventuraría para decir algo distinto a lo que el profeta dijo. Si él dijo que la simiente de la serpiente pasó de este lado del diluvio a través de las esposas de ellos, bueno, yo así lo tomo y punto. Ahora, pero mire, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, esta declaración fue un momento de quiebre para el pueblo de Israel. Si usted sigue leyendo la Biblia dice que cuando ellos escucharon este reporte maligno, todo el pueblo de Israel comenzó a llorar. Hermano, habían pasado
por todo lo que habían pasado ellos en el desierto, y ahora que estaban a punto de entrar y poseer la tierra que Dios había prometido desde Abraham, ahora este reporte que ellos escucharon les infundió incredulidad. Hermano, por eso yo creo que ningún ministro debería de infundirle incredulidad a la gente. Uno le tiene que influir fe en la palabra de Dios, fe en el mensaje que Dios envió. Dios no le ha dado la facultad a ningún ministro en quitarle el efecto a la Biblia o al mensaje. Si el profeta dijo una cosa, cualquiera que haya dicho eso le pone fin al asunto. Pero estos en Cades Barnea, imagínese usted qué cosa tan triste. Por un lado, si era verdad lo que el Señor les había dicho, así como hoy en día, mire, y la Biblia dice que aquellos que fueron, que ellos se encontraron en la tierra, que fluía leche de miel, efectivamente, pero también trajeron evidencias. Y las evidencias eran un racimo de uvas, sarmiento, un racimo que se requerían 2 hombres para traerlo. La Biblia no dice, pero yo quiero pensar que esos hombres debieron de haber sido Josué y Caleb, porque ellos trajeron el reporte correcto. Yo les he dicho, no sé si aquí una vez se los he mostrado, que yo tengo una foto en la cual hoy en día en el siglo XXI en Israel está una pareja, un hombre y una mujer, y ellos están parados junto a un racimo de uvas, y yo no le estoy exagerando, el racimo les llega como de aquí a los pies. Y sabe una cosa, investigando sobre ese racimo de uva, se dice que ese racimo de uva solamente se cultiva no en todo Israel, sino en una cierta área de Israel, donde ellos cultivan la uva para el vino de la Pascua. ¿Qué muestra eso? Que la palabra de Dios sigue siendo verdad. ¿Cómo puede uno pensar? Ahora, no es que sean uvas del tamaño de una toronja, claro que no son uvas de tamaño normal, pero estamos hablando del racimo. Mire, como yo lo dije aquí en alguna ocasión, si la queja de 10 espías era que había gigantes en la tierra, el testimonio de 2 espías es que había una evidencia gigante también, un racimo de uvas gigante. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre Caleb y Josué y los demás? Lo que hizo la diferencia es la actitud que ellos adoptaron ante eso. Y es lo mismo que en esta noche hace la diferencia entre pasar. Quiero decirle algo. Y en el siglo XX, Dios también llevó a un testigo a reconocer la tierra. Y Él vino y nos dijo que la palabra perfecta, la palabra sublime, ni siquiera se acerca a lo que es aquel lugar. Ahora, ante unos, ¿cuál fue la actitud de Caleb? El profeta dice en el sermón Quedaos quietos, predicó el 18 de mayo, 57, párrafo 18. Ahora, ¿qué hizo Caleb tan seguro de ello cuando la oposición era tan grande? Es de acuerdo a lo que uno está mirando. Caleb estaba mirando a la promesa de Dios. Los otros 10 estaban mirando a las circunstancias. Si ustedes miran a la circunstancia o miran a lo que está alrededor de ustedes, ustedes seguramente han de fallar, pero nunca deben mirar a lo que está alrededor de ustedes. ¿Cuál fue la actitud de Josué? En el sermón Hablad a la roca y ella dará su agua, predicó el 23 de julio 60, párrafo 23. Josué peleó por cada pulgada de terreno desde un extremo del país al otro, pero él tenía una promesa. Dios dijo: yo te la he dado a ti, amén.
ya sea si había gigantes, si hay ateos, donde hay incrédulos, donde hay iglesias formales y frías, ¿qué más da? Dios dio la promesa, tomémosla, es nuestra, nos pertenece, es nuestra posesión, vayamos a tomarla, no tengan temor, no se queden atrás y digan, bueno, yo creo que los días de los milagros han pasado, yo no sé, no hagan eso. Mire, el hecho de que el pueblo de Israel se haya amedrentado por aquel reporte maligno hizo que en vez de avanzar y poseer la tierra, se regresaran a caminar por el desierto durante 40 años. Y el hermano Branham dijo, o la Biblia dice, que el Señor le dijo a Moisés que cada uno de ellos iba a perecer hasta que una nueva generación pudiera ser levantada. Pero mire, aquí hay algo maravilloso, hermano. Si la actitud de la gente falla, Dios no falla con su promesa. No porque se hayan regresado en la caminata de la muerte a vagar por el desierto durante 40 años, eso no quiere decir que Dios se había olvidado de su promesa. Después de que aquella generación toda completa pereció en el desierto y que una nueva generación había nacido, entonces Dios una vez más lo lleva a su promesa. Ahora, pero mi tema es gigantes. Mire, ¿qué fue lo que los amedrentó a los 10 espías? Los gigantes. Pero ¿acaso 40 años después ya se habrían extinguido los gigantes? 40 años después, los israelitas se encontraron con gigantes cuando trataron de entrar a Canaán por Moab. Mire, hay escrituras que no las voy a leer por causa del tiempo, pero se las voy a citar. Esto usted lo encuentra en Deuteronomio capítulo 2, verso 10 y 11 y Deuteronomio 2:20. O sea, Dios nunca desistió de introducirlos a la tierra. Cuando ellos, mire, y aquí hay una cosa, la nueva generación tenía que aprender la lección. Si sus padres habían quedado postrados en el desierto, era porque aquella generación se había amedrentado ante los gigantes. Pero mire qué cosa tan maravillosa. 40 años después el Señor no les había pavimentado el camino, seguían habiendo gigantes. Pero ahora, ¿qué iban a hacer? Tomar la misma actitud que sus padres hace 40 años y regresarse ahora esta nueva generación al desierto. Claro que no, ellos tenían que asumir el reto. Y entonces ellos se encontraron con gigantes cuando trataron de entrar a Canaán por Moab. Y la Biblia dice que estos gigantes se llamaban emineos o somsomeos o refaitas. La Biblia relaciona a los gigantes que encontraron en Canaán, los 2 espías, con los gigantes que encontró el pueblo de Israel al intentar entrar por Moab, al llamarlos como los hijos de Anac. Deuteronomio 2, 20 y 21. O sea, eran exactamente la misma raza que habían estado 40 años atrás. ¿Qué no dice la Biblia que eran gigantes los hijos de Anac? Y aquí en Deuteronomio 2:20 les vuelve a llamar exactamente de la misma manera. Ahora, pero aquellos gigantes que ellos encuentran, ¿qué estatura podrían tener? Mire, la Biblia nos da un aproximado. La Biblia habla de uno de esta raza que se llamó Og, rey de Basán, cuya famosa cama de hierro medía 9 codos. ¿Sabe cuántos son 9 codos? Son 4 metros con 5 centímetros. ¿Podría usted imaginarse el tamaño de este individuo? Porque no creo que él haya querido tener una cama y que le sobraran 2 metros. ¿Para qué? Si hizo una cama de ese calibre es porque era la que le ajustaba. La Biblia dice que era de 9 codos. ¿Cuántos son 9 codos? 4 metros con 8 centímetros. Yo no sé, no quiero especular. Podría ser de aquí a aquí. Imagínese usted una cama de este calibre.
¿De qué tamaño debió de haber estado el individuo? Y tenía 4 codos de ancho, o sea, 1,80 metros de ancho. Ahora eso es lo que dice la Biblia, estoy tomando lo que dice la Biblia. Esto está en Deuteronomio 3:11 y también lo menciona en Josué 12:4 y en Josué 13:12. Escuche. Pero la Biblia también menciona a otros gigantes menos conocidos. Menciona a un gigante de nombre Isbi Benov en 2 de Samuel 21:16. A otro gigante de nombre Saf, S-A-F, en 2 de Samuel 21:18. Menciona a otro gigante llamado Goliat Geteo en 2 de Samuel 21:19. Escuche, este no es el Goliat que mató a David. Goliat Geteo, y usted dice, ¿por qué dice eso? Porque este Goliat de 1 de Samuel 21:19, la Biblia dice que fue matado por Elaán, hijo de Jaré Orejim de Belén. A uno lo mató Elaán y al otro lo mató David. Pero este también era un gigante. Otro gigante que la Biblia menciona era uno que tenía 24 dedos. O sea, 6 en una mano, 6 en la otra, 6 en un pie y 6 en el otro. Total, 24. Esto está en Primera de Crónicas 26. Finalmente, otro de la genealogía de Caín, y este es Goliat. A este Goliat que me voy a referir es aquel que mató a David. Mire, la Biblia que lee el profeta, la Biblia en inglés, lo define 3 veces, en español lo dice así. La Biblia en inglés lo define 3 veces con un adjetivo. ¿Sabe cómo le llama? Campeón. ¿Qué es un campeón? Un campeón es una persona que vence en una competición o en un juego. Esto quiere decir que si este hombre era un guerrero, para ser un campeón es porque nunca había perdido una batalla. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, los boxeadores, bueno, un boxeador puede llegar a un campeonato, le dan su cinturón de oro y todo lo demás. Pero en cuanto se enfrenta con otro contrincante que lo derrota, se le acabó su título de campeón. Este Goliat, la Biblia 3 veces dice que era un campeón. Y le voy a leer las escrituras donde dice nada más en inglés. En Primera de Samuel 17:4, bueno, nuestra Biblia en español dice, salió entonces un varón, pero la Biblia que el profeta lee dice, salió entonces un varón campeón del campo de los filisteos, que se puso entre los 2 campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Sabe usted cuánto es 6 codos y un palmo? Son 2 metros con 92 centímetros. ¿Cuánto medía la serpiente? 3 metros. O sea, Goliat era apenas 8 centímetros de menor estatura que la serpiente. Estas son las medidas que da la Biblia. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. En el verso 23 dice, y estando él hablando con ellos, o sea, Goliat, y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón campeón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. El profeta dice en el sermón, ¿qué es eso en tu mano? Predicado el 11 de junio del 55, párrafo 98 y 99. Pero del otro lado, allá en el otro lado de la hondanada, allá estaba el ejército filisteo. Y ellos tenían un gran contrincante o un gran campeón con el nombre de Goliat. ¿Qué cosa? Él medía aproximadamente 9 pies, 4 pulgadas de altura, o sea, 2 metros 80. Es más o menos casi lo mismo que dice la Biblia. ¿Y qué personaje era él?
Escuche. Y cuando el diablo sabe que él le lleva ventaja a uno, entonces vaya que él lo arremeterá en uno si él tal vez puede. Así que él salió allí en la ladera y les dijo: les haré una propuesta a todos ustedes fulanos. No causemos ningún derramamiento de sangre. ¿Ven? Él es grande y les lleva ventaja. Así que él dijo: ustedes envíen, escojan meticulosamente a un varón allí en los ejércitos de Israel y que venga aquí y pelee contra mí. Si yo lo mato, entonces todos ustedes nos sirven. Si él me mata, entonces nosotros le serviremos. Claro, así es como el diablo lo hará. Mire, él estaba comprometiendo a los hijos de Israel. ¿Por qué? Si él dijo: si él me mata, nosotros le serviremos. Claro que él ya no les iba a servir, ya se iba a estar muerto. Pero este hombre llamado Goliat era también un descendiente de la serpiente. Y entonces, si la serpiente era un gigante prehistórico, entonces Goliat también tenía que serlo. Y usted dice: ¿de dónde saca eso? Del mensaje. El profeta dice en el sermón: fue probada por el tiempo, predicado el 30 de mayo del 58, párrafo 20. Y ellos tenían un gran y enorme gigante prehistórico allí con el nombre de Goliat. Ahora, yo solamente le estoy leyendo una cita. El profeta lo dijo en varios sermones. Lo describió así, como un gigante prehistórico. Y ellos tenían un gran y enorme gigante prehistórico ahí con el nombre de Goliat. Sus dedos tenían 14 pulgadas, 35 centímetros, hermano, de largo. Y él tenía una lanza como un rodillo de telar, tal vez de aquí a los escalones. Bueno, quizá el profeta en el auditorio estaba predicando, quizá había unos escalones. Y entonces él tomó una referencia, dijo: quizá como de aquí a los escalones. Pero yo quiero que note algo. A pesar de que era un campeón, a pesar de su estatura, a pesar de su lanza, David nunca se refirió a Goliat como gigante. Mire, si esa hubiera sido la actitud del pueblo de Israel cuando estaban en Cades Barnea, la historia les hubiera sido distinta. Hubieran dicho: bueno, sí, ciertamente hay una tierra que fluye leche y miel, y vimos a unos fulanos. De todas maneras, no importaba el tamaño o lo que fuera, la guerra no era de ellos, la guerra era de Dios. Hermano, y muchas veces uno trata de magnificar al enemigo cuando no debería de ser de esa manera. David se refirió a Goliat como un filisteo, pero no era cualquier filisteo, era un filisteo incircunciso. En vez de magnificarlo y ver como dijeron ellos: pero es que encontramos gigantes, en vez de decir: aquí está un gigante, él dijo: aquí está un filisteo incircunciso. Lo minimizó, lo hizo pequeño. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros hagamos pequeño al diablo, que lo minimicemos, porque después de todo la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová. Pero mire, en 1 Samuel 17:51 dice: mas corrió David. Qué cosa. Después de que él había lanzado aquella onda, recuerde, él tomó un buen número de piedras. No tomó 6 piedras como número de hombre, tomó 5 como número de gracia. Pero ¿sabe una cosa? No disparó 5 piedras, una fue suficiente. Una sola. Y después, ahorita le voy a decir algo que ya leí aquí en la iglesia. Mire, después de que aquella piedra dio en el blanco y lo mató, dice la Biblia: mas corrió David
y se puso sobre el filisteo. Yo no sé si había pensado en eso. Ahí estaba aquel campeón muerto y David se le encima, así, sobre él. ¿Sabe usted por qué? Porque con eso él estaba enviando un mensaje a Israel. Quiero decirle una cosa, hermano. Antes de David nadie se había atrevido a desafiar a este filisteo. Pero la Biblia dice que después de que David mató a Goliat, seguía habiendo gigantes. Pero el pueblo de Israel cobró valor y mató a los demás. El profeta de Dios dice que el último sermón que él predicó en su tabernáculo antes de salir a la comisión dada por el ángel fue David desafiando a Goliat. Y eso produjo una inspiración, porque antes de él no había un evangelista en el campo orando por los enfermos. Pero entonces, como dijo el profeta de Oral Roberts, que él estaba en 1948 en una carpa en Kansas City, y entonces ahí estaba un joven bien peinado ahí en la primera fila de la carpa, y él comenzó a ver cómo Dios operaba a través de su siervo. Después de que él terminó de orar, él sale corriendo y lo alcanza en la parte de atrás de la carpa y le dice: hermano Branham, ¿cree usted que yo puedo hacer lo mismo? ¿Cree usted que Dios escuchará mi oración? Y el profeta le dijo: sí, mi hermano, Dios puede escucharle la oración de cualquiera. Y ahí sale Oral Roberts, de ahí. ¿Por qué? Porque mire, aquel sermón que él estaba predicando lo había predicado por inspiración. Aquel pequeño David estaba saliendo en contra de aquel gigante de incredulidad, de aquel gigante. Mire, eso es lo que el profeta dijo en el sermón, el gran guerrero David. Él dijo: ¿qué es hoy en día su gigante? Dijo: su gigante puede ser un cáncer, puede ser cualquier enfermedad, puede ser cualquier situación. Ahora, entonces, la Biblia dice: mas corrió David y púsose sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, imagine usted el calibre de aquella espada, quizá apenas David podía, y la levantó. Y sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron a su gigante campeón muerto, huyeron. Se acabó. Ahora mire, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. El profeta menciona la velocidad de la piedra que lanzó David. El profeta nos dice que una piedra común, al pegar en el yelmo, se hace pedazos. Y aquí hay algo importante, hermano. ¿Por qué esta piedra no fue así? Uno dice: bueno, porque pues David la aventó con fuerza. No importa con cuánta fuerza la hubiese aventado, el resultado hubiera sido el mismo. Pero dice, mire lo que dice el profeta en el sermón Preparación, predicado el 11 de noviembre del 53, párrafo 84. Y cuando él, o sea David, soltó esa, el Espíritu Santo se apoderó de esa piedrecita. O sea, cuando David la lanza, el Señor la agarra y cogió una velocidad de 1000 millas por segundo. O sea, 1610 kilómetros por segundo. ¿Sabe una cosa? Goliat ni siquiera se dio cuenta que ya estaba muerto. Usted sabe lo que una vez cuando hablamos de dimensiones, ¿se acuerda? Cuando el Señor Jesús las 2 veces entró donde estaban los discípulos reunidos, Él no dijo: hermanos, ábranme por favor la puerta, miren, soy Jesús, aquí estoy. No, la Biblia dice que Él se puso en medio de ellos. ¿Y sabe usted lo que dijo el profeta? ¿Por qué fue así? ¿Cómo es que él pudo atravesar el muro? Por la velocidad a la que entró. ¿Usted se acuerda? Cuando hablamos de dimensiones hablamos de eso. Y le leí las citas que el profeta dice, ahorita no las tengo. Ahora imagínese usted, o sea, Goliat con la velocidad que el Señor le puso a aquella piedra, él pensó que estaba vivo cuando ya estaba muerto.
¿Se acuerda que en esa ocasión vimos la velocidad de una bala? Y bueno, gracias a Dios que yo nunca, y no quiero sentir una bala en mi cuerpo, pero dicen que cuando una bala penetra el cuerpo de una persona, que la persona ni siquiera lo siente. ¿Sabe usted por qué? Por la velocidad que lleva la bala. Ahorita no recuerdo la velocidad, recuerdo que aquella ocasión cuando hablamos de dimensiones vimos eso, la velocidad, pero esta era una velocidad mucho más terrorífica. 1,600 kilómetros. Le voy a poner un ejemplo, como de aquí a la ciudad de Chihuahua, capital, pero no en un día, ni en una hora, en un segundo. Así. Eso fue lo que produjo, el resultado que produjo. Dice, cuando él soltó esa, el Espíritu Santo se apoderó de esa piedrecita y cogió una velocidad de 1,000 millas por segundo. Golpeó al gigante entre el rostro y él cayó de bruces. Amén. Entonces, aquí hemos visto a estos gigantes prehistóricos, desde la serpiente, a través de la Biblia, hasta Goliat. Ahora, voy a terminar con esto. Mire, por eso yo le decía al principio del joven que mostramos en la primera diapositiva, el hecho de que él tuviera esa estatura no fue porque lo heredó de sus padres, ya vimos la estatura que tenían sus padres. Fue por ya vimos lo que dice la biografía de él, el por qué fue que él alcanzó esa altura y murió muy joven, 22 años, imagínense. Pero en estos gigantes que hemos estado estudiando, no fue ahora sí que porque, digamos, Caín tuviera, por decirlo así, lo que tuvo también este joven que era provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No, David fue un gigante porque heredó el tamaño de su padre. Por eso el profeta, acabamos de leer, nos dice que Caín se parecía a su padre. ¿Quién era su padre? La serpiente. Los demás gigantes que vemos a través de la Biblia, los que hemos estudiado ahorita, esa era la simiente de la serpiente, pero ellos la habían heredado. Ahora, termino con esto. Cuando Jesús habla, o cuando Lucas, mejor dicho, habla de la genealogía de Jesús, él la termina en cuenta regresiva, y en Lucas 3:38 él habla de 4. Él dice que fue hijo de Enós, hijo de Set, y aquí no incluye a Caín, hijo de Adán, y dice, y bueno, ¿y por qué no incluye a Abel? Bueno, porque a Abel lo mató Caín. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, esa era la descendencia de Dios. Y si yo me refiriera a la genealogía de la simiente de la serpiente, la podría citar de esta manera: hijo de Goliat, hijo de Og, y los gigantes que moraban en Canaán, hijo de los gigantes antes del diluvio, hijo de Caín, hijo de la serpiente, hijo de Satanás. Entonces, hermano, estos gigantes prehistóricos de los cuales nos habla la Biblia, ahí es donde terminaron. Ahora, desde luego, hoy en día, porque tampoco no nos vamos a equivocar con esto, hoy en día una persona puede incluso, por ejemplo, hablando de este joven del que veíamos al principio, eso no quiere decir que por su estatura él era descendiente de la serpiente, era por un mal congénito que él tenía. Pero aún si alguien por herencia, puede ser que sea una persona alta que rebase los 2 metros o más de 2 metros, eso no quiere decir tampoco que es descendencia de la serpiente. Porque recuerde, la serpiente, la simiente de la serpiente físicamente se perdió en el camino. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, en el tiempo de Jesús,
Ellos le podían decir a Jesús y estaban diciendo verdad. Jesús nunca les dijo que mentían. Nosotros somos nuestro padre Abraham, somos simiente de Abraham. Y Jesús les dijo, sí, yo sé que soy simiente de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, ellos podían trazar toda su genealogía hasta Abraham y más allá, y a lo mejor hasta Noé, o a Noé y más allá, y quizás hasta Adán. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Como ellos sabían exactamente lo que había sucedido en el huerto del Edén, en San Juan 8 dice la Biblia que ellos inmediatamente le reviraron y le dijeron, hey, nosotros no somos hijos de fornicación, porque ellos sabían lo que había sucedido en el huerto del Edén. Entonces, hoy en día ya la genealogía ya no es física como la acabamos de ver hasta el tiempo de Goliat. Hoy en día la genealogía desde luego es espiritual. Entonces, hermano, estos gigantes prehistóricos están a través de la Biblia. Y nosotros desde luego hoy en día lo entendemos con una mayor claridad debido al mensaje que Dios nos trajo, del cual nos ha hecho participantes. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te agradezco en esta noche, Señor Jesús, porque tú nos permitiste escuchar estas cosas de tu palabra, Señor, las cuales sabemos que, Señor, que son verdad, no porque yo las haya dicho, sino porque tu palabra las dice, Señor, y porque tu mensaje las confirma, Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, que esto también sea, Dios, parte de nuestro conocimiento de tu palabra, Señor, para saber estas cosas, Dios, que se quede en nosotros como una revelación. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.